Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este espacio multimedia. En esta ocasión estaremos tratando el tema Access 2010. Access 2010 es un programa en el que podrás crear y administrar bases de datos. Pero antes de comenzar a usarlo, lo primero que debes tener claro es exactamente qué es una base de datos. Una base de datos es como un almacén en el que se guardan y organizan diferentes tipos de información. Pero en la computadora, las bases de datos permiten a los usuarios acceder, registrar y analizar datos de una manera rápida y sencilla. Son tan útiles que es muy probable que te hayas topado con alguno de ellos a diario. ¿Has visto cómo el empleado del supermercado mira a su computadora el precio de los productos que estás comprando? ¿O cómo tu médico sabe el registro o el historial tuyo de la visita anterior? Tan solo con ingresar unos clics, él se da cuenta de esta información. Entonces has visto en acción una base de datos. Imagina que una base de datos es como una colección de listas. Regresemos al ejemplo del médico, del consultorio. ¿Cómo puede saber el motivo de la última consulta? Bueno, él tiene en su computadora una lista de pacientes, una lista de citas pasadas, una lista de historias clínicas para cada paciente, una lista con la información de contacto y así sucesivamente. ¿Para qué sirve una base de datos? Puede que no sea sencillo darse cuenta de la gran utilidad que tienen las bases de datos, pero puede que al verlas, cómo la usan las personas, encuentres una gran oportunidad para tus propios intereses. Todas las bases de datos, desde las más sencillas hasta las más complejas, están compuestas por la lista de información. Imagina que eres el propietario de una pequeña pastelería y quieres tener una base de datos de todas las tortas que sabes hacer y de todos los clientes a quienes le gustan. Sencillo, porque la base de datos solo necesitaría la lista de clientes y la lista de tortas. Las listas en Access 2010 son un poco más complejas que las hacemos en una hoja de papel, ya que las listas se organizan en tablas que permiten almacenar información incluso más detallada. Si has usado los programas de Office, Access tal vez te recuerde mucho a Excel, ya que los datos se organizan de una manera parecida. De hecho, podrás crear tablas en Excel de una manera similar a como se hacen en Access. ¿Para qué sirve una base de datos? Si una base de datos está compuesta por listas y tablas, similares a los que se hacen en Excel, ¿por qué no usar Excel para crear la base de datos? Bueno, existen un par de diferencias importantes. La primera diferencia consiste en que en Access es mucho mejor analizando y organizando datos no numéricos, como nombres o descripciones, algo que en Excel se ha especializado pero con los números. Sin embargo, lo que realmente separa a estos dos programas es la capacidad de relacionar los datos almacenados en ellos. Relacionar las bases de datos. La capacidad de relacionar las bases de datos consiste en entender cómo los elementos registrados en las listas se conectan unos con los otros. Para comprender mucho mejor este concepto, volvamos al ejemplo de la pequeña pastelería con la lista de los clientes y de las tortas. Imagina que decides crear una tercera lista en la que aparezca el tipo de torta que prefiere cada cliente. De esta forma, así no te equivocarías con los pedidos. ¿Viste cómo la lista de pedidos contiene elementos de las dos listas anteriores? Una base de datos es capaz de entender qué palabras, por ejemplo, Carla y nueces, de la lista de pedidos corresponden a la misma Carla, de la lista de clientes y a la misma torta de nueces en la lista de productos. Una relación fácil de comprender para nosotros, pero no para un libro de Excel. En Excel tendrás que escribir la misma palabra o registro una y otra vez cuando la necesites, mientras que con Access, para analizar la misma palabra en diferentes relaciones o tablas sin necesidad de volver a ingresarla. Las bases de datos en Access se componen de 4 elementos o objetos fundamentales. Primeramente, tenemos las tablas, los formularios, las consultas y los reportes. Empezamos con lo que serían las tablas. Las tablas nos dan acceso y registran los datos en tablas similares a los que elaboramos en Excel, por lo que son el corazón o núcleo de la información que existe en una base de datos. Sin ellas sería imposible que funcionen correctamente.
Como ya lo habíamos mencionado, las tablas están compuestas por filas y columnas. Una fila es una seguidilla horizontales de celdas y una columna es una seguidilla vertical. En Access, a cada columna se le llama campo. Los campos son una manera de organizar los datos con el tipo de información que contienen. Por ejemplo, en el campo nombre, siempre habrá celdas con nombres de personas. En el campo correo electrónico, las celdas tendrán las direcciones de email. Las filas en Access son denominadas registros. Cada registro corresponde a la información completa en un elemento. De este modo, cada celda en una fila es parte de la información del mismo registro. Por ejemplo, si tenemos la tabla clientes, cada fila tendrá los datos de un cliente en específico, su nombre, correo electrónico, dirección, teléfono, etc. Cada uno en una celda diferente. Verás que cada registro aparece numerado en el campo ID. Este corresponde al número de identificación de cada registro y no podrá cambiarse. Para eliminar su número de ID es necesario eliminar todos los registros. Los formularios. Los formularios se emplean para ingresar, modificar y revisar la información de algún registro. Muy probablemente hayas tenido que llenar un formulario alguna vez cuando aplicas para un trabajo o cuando te registras en el médico. Y también cuando creas una cuenta de correo electrónico. La razón por la que los formularios se usan de manera tan frecuente es porque es una forma sencilla de guiar a las personas en registrar su información correctamente. Cuando ingresas la información en Access usando un formulario, los datos van exactamente al lugar de la base de datos que quieres, en una o más tablas si así lo necesitas. Con Access puedes diseñar tus propios formularios que te facilitarán la manera en la que ingresas la información en la base de datos. Puedes incluir campos de una o varias tablas y hasta configurar algunas restricciones para asegurarte de que los datos sean ingresados en el formato correcto. Las consultas son una manera de recopilar la información de una o varias tablas. Es como hacer una pregunta específica a la base de datos. Sin embargo, no se usan para preguntas simples como ¿cuál es la dirección de determinado cliente? Las consultas resuelven preguntas complejas como ¿cuáles son los correos electrónicos de los clientes que han comprado tortas en el último mes? Por lo tanto, una consulta bien diseñada es capaz de mostrarte información que no podrás encontrar fácilmente en una tabla y que evita buscar tabla por tabla. Al crear una consulta, es necesario definir los criterios específicos de búsqueda para que aparezca exactamente la información que necesites en el momento. Los reportes son muy bien útiles porque nos permiten presentar los datos en un formato que es fácil de leer. Incluso puedes personalizar la apariencia de los reportes para que sean visualmente agradables y así imprimirlos para una junta o reunión. En Access puedes crear reportes de tablas o consultas. Pasamos a la interfaz de usuario. Como podemos observar en esta imagen, la interfaz de usuario está dividida en diferentes partes. Cuando estás aprendiendo a usar un nuevo programa, es importante que te familiarices con su ventana y las herramientas en ella. Access no es diferente. Comprender su entorno hará que aprendamos a usarlo más fácilmente. Si ya estás familiarizado con algún programa de Office 2010, verás que no hay muchas diferencias en la forma de cómo están organizadas las herramientas. Sin embargo, resaltaremos las características específicas que diferencian a Access 2010. En el número 1 tenemos lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. En el número 2, la cinta de opciones. Número 3, el panel de navegación. Número 4, el panel de objeto. Número 5, la barra de navegación de registros. Y número 6, la barra de búsqueda. Con esto nosotros hemos podido entender a perfección lo que es la interfaz de usuario. Nos miraremos próximamente en la siguiente Polimedia. Y esto es todo. Muchas gracias.